60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. La educación es un derecho humano, un importante motor de desarrollo y uno de los instrumentos más eficaz para reducir la pobreza y mejorar la salud y lograr la igualdad de género, paz y estabilidad. La educación ilumina cada etapa y el camino hacia una vida mejor, especialmente en las personas pobres y las más vulnerables. Esto puede hacerse realidad si se ejerce con equidad. Pero si hay apoyo en la educación, los impactos que esto tiene en la sociedad son aumento de desempleo, el analfabetismo, bajo nivel académico, los alumnos, la ignorancia, la pobreza, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, la drogadicción, empleos mal pagados, deserción escolar. Para la mejor valoración hemos invitado a 60 minutos, la hora de la verdad, al doctor José Loburgo Briones, reconocido docente y asesor educativo, con quien estableceremos un diálogo sobre esta problemática. Doctor, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Usted es una persona muy experimentada en la parte educativa, ¿ya? Es un asesor educativo. Nos viene una pregunta a la mente. ¿Por qué la educación en Europa difiere mucho de la educación en América Latina? Muchas gracias por la invitación, estimado Marco Tulio. Un gusto estar acá y poder compartir con las personas lo poco que sé sobre el tema educativo. Pero cuando tú me haces esta pregunta, me llevas inmediatamente a pensar sobre las estructuras sociales o las estructuras socioculturales. Estamos hablando de países europeos, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de aspectos como la religión, como la política y como la cultura, que hacen que tenga que diferir un sistema educativo de otro. Hablar ya profundamente del tema podría ponerte varios ejemplos. Estonia, Dinamarca, Finlandia, pero básicamente es por eso. No vamos a coger un modelo europeo porque nos guste, sino que tenemos que procurar que engrane dentro de esa estructura sociocultural nuestra. Y si eso fuese posible, entonces estaríamos nosotros hablando ya de un probable modelo que calce a este contexto. Si hablamos solamente de que actualmente existe flexibilidad en el currículo, es porque es diferente y diverso nuestro país. Lo que significa que un modelo en la sierra no funciona en el oriente y un modelo en el oriente es diferente al modelo de la costa. Por lo tanto, siempre ten en mente esto: la estructura sociocultural de un contexto es el que determina el modelo y el sistema. Mi padre decía, pues, siempre copia lo bueno. Entendemos que la enseñanza en Europa, en el Asia, es excelente. ¿Por qué no copiar esos modelos? Te voy a poner un ejemplo bastante claro, bastante didáctico. Vamos a hablar de Finlandia. Finlandia tiene 3 pilares fundamentales. La familia, porque no hay miembro de la familia que no lea. Ahí puedes comparar si la familia ecuatoriana lee. No lee. Entonces, cuando el niño llega a casa, encuentra al padre que lee. Está leyendo. Va a la biblioteca. Es parte de su cultura el leer permanentemente. Un promedio de 52 libros al año, es decir, 1 por semana. ¿Cuántos leen
¿Cuántos libros lee un ecuatoriano al año? 3. Hablamos de las personas mayores. 3 al año. Y eso es forzando la estadística. Forzando un poco ¿Y los para jóvenes? que los jóvenes están quizás mejor que los adultos porque estando en el colegio les exigen que lean, pero luego eso no se les genera una cultura, que es lo que tenemos que lograr. Entonces te estoy diciendo que la familia, ahí todos leen. La biblioteca pública es uno de los lugares más visitados. Segundo, la estructura sociocultural. ¿Qué significa eso? Voy a ponerte un ejemplo. En Finlandia, las películas, todas las películas que ven los chicos, el gobierno solicita que sean subtituladas, es decir, en el idioma original. Acá nosotros las películas que vemos todas ya están dobladas al español. Ellos tienen una gran habilidad en las competencias lectoras. ¿Por qué? Porque como ellos leen en el cine, leen en la televisión, la parte subtitulada, aprenden el idioma original y el subtítulo les ayuda a conducirse y les ayuda a lograr una competencia comunicacional. A estimular la lectura. Estimula la lectura. Entonces, la rapidez con la que ellos tienen que leer les da una habilidad y desarrolla una competencia. Y la otra, el otro pilar fundamental de Finlandia es básicamente la religión. La religión que ellos practican es la luterana. Y la religión luterana desde el siglo XVI está claramente establecido que el que no lee la Biblia no se salva. Entonces, están obligados a leer la Biblia, porque eso para ellos está claro de que es la salvación misma de ellos, en el momento en que lleguen a fallecer, van a morir. Entonces, eso hace que la religión también sea un puntal importante. Y para concluir más o menos con la idea de Finlandia, aquí las personas trabajamos hasta las 5 de la tarde, allá hasta las 4. Por lo tanto, a las 4 de la tarde el padre de familia llega a casa y todavía puede controlar las tareas de los hijos. Eso es otro asunto, ese es otro tema no menos importante. Otra cosa, un detalle importantísimo. En las mejores instituciones educativas del mundo, que entendemos están en Europa, están en Estados Unidos, también en la China, en Japón, ¿por qué los estudiantes, desde pequeñitos, ellos entran a los 8 años? ¿Y por qué en el Ecuador? Desde los 2 años ya lo están metiendo en la escuela. Ya vuelvo a decir, la familia no sabe cómo librarse de esa criatura y llevarlo a un centro educativo. Los niños hasta los 7 años de edad deben jugar. Jugar. Y en el juego aprender. Y acercarse a la familia. Y la familia es la primera escuela. La familia es la escuela fundamental de la educación. Es el padre con el ejemplo. Si lee, si ayuda, si juega, si cuida, si enseña los valores, ahí están esos niños formándose. Ellos van a un centro educativo, pero ellos van a jugar al estilo en el modelo Reggio Emilia, por ejemplo, que es un modelo muy interesante, así como el Montessori, donde ellos van a la escuela y como las cocinas y todas las cosas están a la edad de ellos, son pequeñas, hacen la comida, obviamente sabemos que no calientan la estufa ni la cocina, pero van preparándose. El refrigerador es pequeño, todo está a la edad y a la altura de ellos. Bien ambientada, ¿no? Entonces están ambientadas. Yo creo que eso tenemos que revisarlo de una manera, de tal manera que se pueda mejorar eso, ¿no? Aunque es un poco complicado porque nosotros ya estamos divididos en niveles, sin embargo, sí es posible que podamos cambiar un poco en el currículum. La ministra María Brown habla
de ir haciendo unos ajustes en el currículo y espero pues que podamos aportar de alguna manera con esa sugerencia. En consideración a esto, ¿cuál es el mejor sistema educativo en América Latina? Bueno, podemos hablar no solamente de un país, por ejemplo Chile, ¿no? Chile es uno de los países que está mucho mejor, pero porque la OCDE le está ayudando, es parte de este grupo, que no es otra cosa sino aquel organismo internacional que ayuda al desarrollo social y económico de los países. Ese es por un lado. Tenemos países como Costa Rica, por ejemplo, que también tiene una buena escuela, pero no nos olvidemos de Cuba, que lo que no tiene es la infraestructura, porque tú hablabas antes, hay gran infraestructura. Sí, la infraestructura es importante, es muy importante, pero si hablamos de la escuela de Cuba, estamos hablando de un país con un bajísimo grado de analfabetismo. Entonces ahí se capacita al docente, ahí se trabaja bastante con el docente y son escuelas modelos que han copiado algunos países. Eso es una cuestión que debemos resaltar, pero si tú me preguntas hoy por hoy cuál está mejor puntuada a nivel internacional con las pruebas PISA, tengo que decirte que Chile, tengo que decirte que Costa Rica, Colombia últimamente se quedó un poco más rezagado, sin embargo, podría apostar por Chile. Ya, ahora, dígame una cosa, ¿a qué se deben las reformas educativas de manera general? Se debe a la realidad, a la experiencia, a la vivencia. Se debe a que finalmente el Ministerio de Educación se dio cuenta de que las pruebas supletorio, remedial y de gracia no pueden existir más que una sola, que anteriormente se llamaba suspenso y aplazado, que nos quedábamos para abril. Pero bueno, esa prueba remedial es una prueba que lo que hace es darle la posibilidad de que pueda pasar de año un estudiante, pero no te asegura que los conocimientos que se necesitaba tener durante ese año lo hayan adquirido, porque tenemos que hablar que en el aprendizaje tenemos los aprendizajes requeridos, imprescindibles, y los aprendizajes esperados. Los imprescindibles son los que hay que trabajar. Esos no puede dejar de trabajar. Pero los otros aprendizajes, los deseables, es cuando tú aprendes esto que puedes ir logrando lo otro. Aquí hablar de currículo es importante porque el currículo en el Ecuador, desde mi punto de vista, está bien diseñado. Hay que hacer ajustes, pero está bien hecho. Ahora, en cuanto a las ventajas de estas reformas, ¿dónde las halla usted? Bueno, en varios aspectos. Como te decía, el alumno va a ir siendo evaluado durante el año lectivo. Va a ir teniendo el reforzamiento educativo y pedagógico por parte de los docentes durante ese año lectivo, para que cuando llegue a quedarse supletorio, el conocimiento lo haya adquirido y lo que le falte lo pueda cubrir en ese tiempo en que el supletorio le da un lapso para poder seguir preparando, que son para ir obteniendo esos aprendizajes imprescindibles. Uno. Segundo, que le va a permitir al docente la flexibilidad del currículo. Y tercero, que el desarrollo de las competencias comunicacionales, matemáticas y digitales se puede desarrollar de mejor forma. Permítanos un pequeño corte. Encantado. Volvemos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad.
60 minutos, la hora de la verdad. Regresamos con más de 60 minutos. Doctor, ¿quién pone el protagonismo en las reformas educativas? Depende, porque, vamos a hablar de Ecuador. La educación o el modelo educativo, la educación en Ecuador está centrado en el estudiante. En México la reforma educativa centra en la familia. Entonces, cuando tú me hablas de protagonismo, hoy por hoy en Ecuador, el protagonista es el estudiante, es por el que debemos trabajar, sin dejar a un lado, porque no es menos importante, el rol docente. A pesar de esto, ¿por qué se nombra un ministro de Educación? ¿Tiene un perfil especial? Debiera tener un perfil de gerencia educativa. Ese es para mí el perfil que debe tener un ministro de Educación. Ese, al ser gerente educativo, gestiona no solamente en la parte académica o curricular, sino también en la parte de política, porque es gerente y sabrá cómo manejar el tema para poder lograr que se vaya cumpliendo. Mira, aquí hay un problema con el Ministerio de Educación, y no es con este Ministerio de Educación, es que hay un presupuesto para los jubilados, y los jubilados del 2018 son los que se ha logrado pagar, 2019, 2020, 2021, 2022, no. Hay 140 millones para poder cancelar eso. ¿Pero qué tiene que ver con las reformas? No, tú me estás preguntando sobre la gestión del ministro. Ya. Y la gestión del ministro es tratar de que eso se cancele, porque son docentes que han dado su vida en el oficio, en la tarea, en el magisterio, y no puede seguir esperando. Esta gente, muchos fallecen en el transcurso de la espera, y debe ser que se jubila la persona inmediatamente, deben cancelarle eso que es por derecho, es un incentivo jubilar que la ley lo contempla y que debe pagarse. Entonces no se pueden esperar 3 y 4 años para que esto se haga, y eso es una gestión directa del ministerio. Tú me hablabas entonces, disculpa que te interrumpa, tú me hablabas de cuál es el perfil del ministro. Es gestionador, es que debe cumplir con las personas que son los actores del Ministerio de Educación, del ámbito educativo. Y el ministro, volviendo al ministro de Educación, ¿no es quien debe abocarse a las mejoras para los estudiantes? Esa es una de las aristas, pero no es todo. Eso es importante. La ministra de Educación actualmente tiene 2 viceministros o 2 viceministerios. Uno es íntegramente académico y el otro es el viceministro de Gestión Educativa, que es el encargado de infraestructura, alimentación escolar, texto. A su cargo tiene 4 subsecretarías. La viceministra académica, por decirlo de alguna manera, que es la viceministra educativa, tiene la parte curricular, la parte docente, lo que es desarrollo profesional. Entonces, ahí ambos deben solicitar por vía a la ministra que se cumplan el presupuesto. El año anterior, el presupuesto del Ministerio de Educación en esos rubros se fue quedando a tal punto que hubo apuros al finalizar el año. Por lo tanto, eso no debe ser así. Antes de que inicie el año lectivo en la costa, ya debiéramos tener nosotros la intervención de las escuelas en este mes de vacaciones que se acerca, para poder hacerlo, pero eso lo quieren hacer es luego de que ya ingresan a clase. A eso me refiero, es cuestión de gestión. En todo caso, ¿a quién podemos echarle la culpa? No es cuestión de echarle la culpa, porque así vamos a llegar y llegamos a hacer la culpa es de la vaca, como dice. Entonces, y así no es. Es cuestión de gestión. Mira, tú me vas a dar la oportunidad para decirte algo. Los distritos, en los distritos
debe haber gente con conocimiento de gerencia, es decir, gestionadores. En la zona debe haber gente con el perfil de gerencia, ¿Los hay? de gestión. No conozco si la zonal actual tenga las credenciales para poder acreditar con esa maestría o con ese conocimiento. No tengo la idea de que ella tenga eso, pero debiera tener, ese es el perfil adecuado. Volviendo a las reformas educativas, ¿qué sucede con el estudiante? Bueno, el estudiante sí, ahora va a entender de que no es que si no paso y que si voy arrastrando un problema académico, yo voy a tener que una oportunidad y luego otra oportunidad y luego el examen de gracia y eso no es. Pues ahora tienen que ajustarse un poco a el aprendizaje de los contenidos imprescindibles, que son aquellos que se tiene que dar en un año y que tiene necesariamente que tener ese alumno para poder ser promovido al nuevo año. Entonces, en ese sentido, los alumnos van a tener ahora sí que pensar mucho, porque nomás hay un examen para poder luego aprobar. Y si no es así, entonces se ven obligados a que tengan que trabajar con la adquisición de esos contenidos. Por eso está un poco las 25 horas y 5 horas más que son complementarias, que es con el propósito de que los profesores vayan llevando la tutoría, el refuerzo académico de los alumnos para que no se les vayan quedando, ¿no? Pero ese es otro tema bastante profundo cuando hablamos nosotros de cómo están diseñados los cursos. Están diseñados con muchos estudiantes, están diseñados con la inclusividad, con la inclusión educativa. Entonces, eso es un tema bastante amplio, pero en algún momento lo podemos topar o lo podemos topar ahorita, no hay problema. Ya, ahora, hablando de las 25 horas, quiero hacerle un pequeño comentario. Ya, podríamos considerar de que el sistema o la modalidad que había, de que trimestral y los exámenes de gracia, los remediales, perjudicaron al estudiante. No, yo creo que en el camino se dio cuenta el Ministerio de Educación y la subsecretaría de que había que hacer un cambio, que eso no le daba como estaba diseñado, permite que muchos alumnos estén pasando de curso, pero sin los conocimientos requeridos, los imprescindibles que yo te digo. Ahora, no te olvides que las instituciones fiscales son las que se ajustan al régimen trimestral. Los particulares, fiscomisionales y municipales ellos pueden continuar con el trimestral si les parece que está bien de acuerdo al modelo que utilicen. Pero esto básicamente se ajusta a los fiscales. Cuando tú me hablas de las 25 horas, tengo que referirme necesariamente a que se van jubilando los docentes y hasta este momento hay más de 20.000 docentes jubilados, pero la reposición de esas partidas no se da en la misma cantidad en la cual que salen, no se va dando. Y podríamos hablar de que estamos con un déficit de docentes, por lo tanto, esta es una estrategia. La estrategia de las 25 horas es una estrategia. Ahí lo voy a dejar nomás. Pero esta estrategia, ¿con qué propósito va? Con el propósito de que los docentes no haya que incorporar más docentes. A ver, vamos a otro punto. Normalmente las escuelas cada año hablamos del año hasta la década del 90, o tal vez del 90, ¿sí? Las personas se sentían motivadas y las comunidades formaban una escuela, pedían la fiscalización de la misma, pero actualmente Manta tiene, no sé si 220 escuelas, pero la tiene desde hace más o menos 6 años. Muy pocas son las escuelas que se crean.
Lo que está haciendo el Estado es arreglando las escuelas que se encuentran con unas estructuras físicas destruidas. Pero crear nuevas escuelas, no. Eso es algo que hay que analizar, porque solo aquí se creó Costa Azul, una escuela en Manta, se creó, el Réplica Manta, pero esas escuelas o esos centros absorbieron a otras escuelas. ¿Ya? Entonces, dejó de haber 10 escuelas para tener una unidad del milenio, por ejemplo. Entonces, los sectores deben tener sus escuelas, los líderes barriales y comunitarios deben pelear por una nueva escuela, no por el hacinamiento de los estudiantes en un aula, que ya muchas son aulas con 46 estudiantes, y en ningún modelo exitoso en el mundo los alumnos son más allá de 25. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo califica usted la educación del Ecuador a nivel mundial? Yo considero que hubo un tiempo en el que se quiso un poco lograr un avance. Primero, la gratuidad de la educación. Anteriormente, los padres de familia para llevarlo a un colegio fiscal tenían que pagar una matrícula al inicio del año lectivo y el resto le daba el Estado. Ahora es totalmente gratuito. Hay libros, los textos también lo da el Estado. Hay una colación, un desayuno escolar que también lo da, y eso es un componente importante que hace que haya mejorado en algo. El currículo, yo estoy muy de acuerdo con el currículo dentro de nuestro sistema educativo. Me parece bien, es flexible, pero creo que sí ha habido un avance en ese sentido. Ahora tenemos que buscar el mejor de los modelos, que sí hay algunas instituciones que lo tienen. Doctor, para finalizar, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la educación en el Ecuador? Bueno, lo bueno es un currículo flexible, que me parece que está bien diseñado y que puede ser mejorado con la contribución de los docentes. César Coll era el asesor del currículo nuevo. Él es un pedagogo español muy importante. Él vino, asesoró, lo hizo bien. Segundo, eso es lo bueno. Lo malo es que no se atiende a las escuelas y a la infraestructura de manera inmediata, oportuna, y los padres de familia tienen que seguir sacando $5 para ser solidarios con la escuela y poder hacer que las baterías sanitarias funcionen, o que la cisterna cambiarle la bomba. Eso es lo malo, ¿no? Y lo feo es ver que se siga manejando políticamente algunas designaciones, cuando hemos hablado desde hace un momento, hemos hablado sobre los perfiles que deben ser los que deben llegar a las instituciones, a las zonales, a los distritos, a los circuitos. Eso es lo que no veo bien, lo veo bastante feo, porque el docente no se siente representado en el distrito por una persona que no tiene un perfil igual a él. Entonces, eso sería de alguna manera lo que... Y esto también está, digamos, hablando con sinceridad, pues el gobierno ha tenido mucho protagonismo en este tipo de cosas. Sí, que es que el gobierno tiene que poner a las personas de su confianza, pero... aunque no sean idóneas. Es un tema político. Han tratado de buscar un perfil idóneo, pero igual debieran proponer las personas que manejan la parte política a perfiles que tengan relación o estén vinculadas a la educación, para que puedan entender al docente. Mire, el docente no se siente comprendido, hay veces ni por el mismo directivo. Yo creo que aquí debemos hacer algunas cosas, y voy a aprovechar este último minuto para decirte, es necesario cambios de directivos, es muy necesario los cambios directivos.
Hay directivos con mucho tiempo, ahí hay gente preparada en ese grupo que quiere también esa oportunidad. Eso es algo que hay que hacer. Y luego que el distrital me represente, pues, que yo vaya a hablar con él como docente y que el que me reciba sea una persona que algo entienda de educación o por lo menos haya sido parte del problema, que haya estado en esos zapatos. Entonces, eso es lo que quería aprovechar. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y habernos ayudado a entender mejor lo que es la actividad educativa. Yo te agradezco infinitamente, mi estimado Marco Tulio, y a todas las personas que ven este programa, decirles que habemos personas con buena voluntad que queremos aportar en la educación. Y yo conozco muchísima gente que son de calidad, pero deben darle la oportunidad y escucharlo. Hay muchos proyectos, hay muchas buenas ideas, y hay que abrir el abanico para poderlos recibir esas ideas. Hay gente innovadora, creativa, y para finalizar decirte que a las órdenes siempre, lo poco que conozco, poderlo compartir y sigue adelante en tu programa exitoso. Ok, volvemos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. La crisis de los últimos años que presentan efectos negativos desde el punto de vista social, provocando una fuerte destrucción de empleos y por ende la pobreza y pesimismo económico y político, aumentando así la desigualdad y la pobreza extrema. La falta de oportunidades educativas y laborales es una indolente herencia que reciben muchas familias y esto mucho culpa los tienen sus gobernantes políticos, empresarios, donde la corrupción es un protagonista de todo este mal. Para tratar este importante tema tenemos como invitado al doctor Mauro Guillén Zambrano, experimentado y reconocido analista político y social, quien nos dará un enfoque más claro de lo que es la crisis social y cómo enfrentar y buscar soluciones. Doctor Mauro Guillén, bienvenido a 60 minutos. En esta oportunidad queremos tocar un tema que es muy público y muy sentido. Es acerca de la crisis que se está viviendo en el Ecuador y en el mundo. Queremos conocer las consecuencias que se están dando. En este caso, la pregunta es ¿cómo enfrentar esta situación? Bienvenido. Bueno, primero a nivel mundial yo creo que vivimos un momento especial, un momento histórico, en virtud de que se está operando un cambio de poder en la geopolítica mundial. Creo que definitivamente el mundo, una parte del mundo, está yendo hacia la estructuración de un mundo multipolar. Si donde haya varios centros de poder, y no como hasta hace unos pocos años atrás, o algunos años atrás, en donde el poder estaba centrado en un solo polo. Yo creo que esto presenta cosas positivas, cosas buenas. Es el fin de la imposición de una forma de ver la vida y las relaciones internacionales para pasar a una forma múltiple de observar los problemas del mundo, de la relación entre los países
entre el ser humano. Se está operando en el mundo, entonces, un cambio que desde mi punto de vista es un cambio positivo, un reordenamiento de las fuerzas de los países en el mundo. El conflicto de Rusia y Ucrania yo creo que aceleró este proceso de tránsito hacia un mundo multipolar. Entonces yo creo que beneficia indudablemente al mundo en la medida que se respete la soberanía, la independencia de cada uno de los estados y se establezca relaciones de igualdad entre todos los estados, por muy pequeños o grandes que esto sea. Eso es beneficioso para la humanidad. Doctor, hablando de la crisis, que hay a nivel mundial, pero particularmente en el Ecuador, ¿cuáles son sus causas? Yo creo que Ecuador pasa un momento dramático, porque estamos en presencia de una decadencia como sociedad. No solo una crisis institucional, no solo una crisis de la democracia, sino penosamente una decadencia de toda la sociedad, que se expresa en la criminalidad, en el descuartizamiento de seres humanos, en llegar a actitudes aberrantes, no conocidas antes por el ser humano. Vemos una justicia coligada a los actos delincuenciales, vemos una institucionalidad que no se respeta, cada quien hace lo que le parece, imponen desde su punto de vista, no hay normas que se establezcan y se respeten en la sociedad. La república no aparece con la solidez que debería de tener. Entonces estamos realmente en una crisis que conduce a una decadencia de la sociedad. ¿Cómo está afectando en la vida de los ecuatorianos? En todo terreno. Mire usted, lo más triste es que la sociedad en su conjunto se está acostumbrando a ver como normal esos actos de barbarie. Ya no nos asombran la criminalidad creciente y los muertos que se dan día a día, la forma como se cometen, el asesinato de niños, la participación de niños en actos criminales. Y ya los estamos viendo como algo natural, como algo normal. Entonces nos afecta directamente a toda la sociedad. Ya es difícil salir a las calles, salir en familia, divertirse, recrearse como antes con libertad se lo hacía. Vivimos cada mes en un estado policíaco, porque para combatir la delincuencia, más policías, militares en la calle, y se va perdiendo la libertad del ciudadano, el libre tránsito, la tranquilidad. Obviamente nos afecta a la familia y al ciudadano en todas nuestras actividades. ¿Está desapareciendo el bienestar? Claro que sí. Si entendemos por bienestar, no solo el bienestar económico, sino el bienestar social, la tranquilidad, la paz, la democracia, la libertad, que son partes consustanciales del bienestar del ser humano. ¿Podríamos considerar que la política también es violencia? La política, desgraciadamente, cuando no se logran resolver los problemas de manera de diálogo, de conversación, si no se logran resolver los problemas como deberían de resolverse, las distintas visiones que tenemos los seres humanos, caemos en la violencia. Y la violencia de ninguna manera es aconsejable. La violencia es la ruptura de la paz. Y la paz es un bien ciudadano. De tal manera que cuando la política genera violencia es una política que hay que rechazarla. Ahora, ¿podríamos hablar que en los medios de comunicación también existe violencia? Sí, los medios de comunicación promueven, no de manera explícita, la violencia, porque van polarizando las posiciones políticas de la sociedad, van polarizando las situaciones de la conflictividad social, promueven o difunden, no promueven, difunden violencia
que a veces es asumida como patrones de conducta en jóvenes sin educación, en jóvenes sin oportunidades. Entonces, la prensa en general juega un papel que ha coadyuvado a que este tipo de cosas se profundicen. Ahora, ¿por qué existe contradicción entre lo noticioso, lo que emiten los medios, y la percepción ciudadana? Por una sola razón. A veces la prensa da noticias sesgadas, da noticias que favorecen a ciertos sectores de la sociedad, a nivel nacional, a nivel internacional. A veces no son noticias, son opiniones de un sector que quiere imponer esa opinión al conjunto de la sociedad. Es decir, la prensa juega ahí un objetivo de poder. La percepción ciudadana es diferente porque la percepción ciudadana se hace en las calles, en la realidad cotidiana, y entonces hay un choque entre a veces un Estado, como existió un Estado de propaganda en donde nos querían hacer ver una sociedad maravillosa, y el ciudadano, la realidad diaria, era que vivía en una situación totalmente diferente. Entonces hay un choque entre la percepción, entre lo que se vive y lo que a veces la prensa dice. Hay personas que a mí me han comentado, me han dicho, estoy viendo la televisión, estoy viendo mensajes del gobierno en el que se habla maravillas, ¿ya? Y en ellos crea una indignación por cuanto la realidad es otra. ¿Qué se puede decir de eso? Exactamente, eso ocurre con muchísima frecuencia. Lo que pasa es que los medios responden, o los dueños de los medios responden a determinados intereses económicos, intereses empresariales, intereses en la sociedad, y trasladan al conjunto de la sociedad, al ciudadano, sus opiniones, sus criterios, sus intereses, para hacerlos como que si fueran los de toda la sociedad. Obviamente, la prensa tiene objetivos de clase, objetivos de defender intereses económicos, indudablemente que sí, y estos son a veces muy lejanos a los intereses de toda la sociedad. Ahora, hablemos acerca de la delincuencia. ¿Cuáles son las principales causas? Allí hay causas estructurales y causas coyunturales. Yo diría que entre las causas estructurales está fundamentalmente un sistema económico, social, política que promueve la pobreza, que es consustancial a este sistema la miseria, el desempleo y por tanto las condiciones materiales para que se reproduzca en esas condiciones la violencia, la falta de educación, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la exclusión social, son el caldo de cultivo para generar la violencia. Ahí tenemos elementos estructurales, pero también hay elementos coyunturales. Hoy día el narcotráfico, que ha penetrado todas las esferas de la sociedad, la criminalidad, el sicariato, que son coyunturales y que profundizan el tema de la violencia. ¿Usted considera que la desesperación en este caso, en un pobre que no tiene su familia que comer o tiene algún familiar enfermo, lo va a abocar hacia la delincuencia? Esas son las condiciones reales donde se desarrollan y se multiplican los actos delincuenciales. ¿Cómo exigirle a un padre de familia cuyo hijo se muere por una medicina y no la tiene, se ve abocado a asaltar? Está presionada por las condiciones de vida. Ahí me refería a que hay una situación de carácter estructural, ¿verdad? Una sociedad que no provee empleo, que no provee oportunidades para todos, que no genera educación para todos, para la juventud, para la niñez, es una sociedad que por esas características promueve en sus cimientos, en su propia estructura, la generación de la violencia y de la delincuencia. Ahora, doctor, ¿esta delincuencia qué está provocando específicamente en el Ecuador?
Bueno, la delincuencia está generando los peores males que puede tener una sociedad. Mire usted, los tremendos recursos que genera la actividad narcodelictiva, cómo ha penetrado, pero a todos los intersticios de la sociedad, policías, militares, jueces, fiscales, ministros, asambleístas, dirigentes políticos. Nadie escapa a la penetración de la narcodelincuencia. Entonces estamos en una situación excepcional en el país, tremenda en el país. Entonces, a esta situación hay que resolverla de carácter radical, si no termina por corroer toda la sociedad. Ok, doctor, permítanos un pequeño corte comercial. ¿Sí? Encantado. Regresamos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Regresamos con más de 60 minutos. Doctor Guillén, una pregunta. ¿Existe alguna forma o algún medio en que se puedan controlar las noticias falsas? No hay en la actualidad forma de controlarlas. Yo creo que este es un ejercicio moral, debería de ser un ejercicio ético de todos los medios de comunicación, los medios de difusión. Debería haber un control normado por la ley, porque si bien es cierto han habido leyes de los medios de comunicación, leyes de la libertad de opinión, la libertad de prensa, que son cosas distintas, pero debería de existir un control, de tal manera que los dueños de los medios de comunicación no se sientan con la libertad de difundir mentiras, de difundir posiciones alejadas de la realidad y que responden a determinados intereses claramente establecidos. Debería, pero hoy en día la realidad dice lo contrario. Los medios de comunicación dicen mentiras. Mire usted, el poder de la prensa. Si usted pregunta cuál es hoy día la institución, la actividad, la profesión que más credibilidad tiene, entonces la gente dice la iglesia, los militares, ¿no? La prensa. ¿Por qué? Porque el lector ve la televisión, lee el periódico, oye la noticia, y al verla, la da por cierta, la cree, y a veces es mentira, es falsa la noticia, pero el lector o el ciudadano que ve la noticia o la oye, cree que es verdad. Entonces, la gente y la general de la gente ve algo en la prensa formal y lo da por cierto. Lo da por cierto. Aunque le dice, ¿usted cree en la prensa? No creo en la prensa, pero cree lo que la prensa pone, lo que la prensa publica. Eso sí lo cree. La gente no cuestiona, no critica, no investiga, no, lo da por hecho. Entonces, ese es el rol que cumple la prensa y por lo tanto es peligroso para una sociedad porque promueve posiciones, promueve pensamientos, genera matrices de opinión, que es lo más peligroso para el bien o para el mal. Entonces, esa es la herramienta de la prensa que desgraciadamente hoy lo tienen los dueños de los medios de comunicación. A la larga, ¿qué provoca en la sociedad? Confusión, falta
frustración, falta de identidad, y para el país falta de identidad como país, falta de cohesión social, que es tan fundamental para las actividades, para toda nación. Es tremendo el daño que pueden hacer. Comparándolo con la delincuencia, ¿cuál ha sido o es más peligroso para el pueblo ecuatoriano? Ambas, en distintos ámbitos, pero ambas. Una desde el punto de vista de crear opiniones, de crear matrices de pensamiento, de inducir a cosas como lo hace la prensa, y los otros ejecutan en términos concretos, particulares, la violencia, el asalto, la corrupción, todas estas cosas que son lacras sociales. La delincuencia, ¿qué efectos colaterales negativos provoca en nuestro país? La delincuencia. La delincuencia. Bueno, yo diría que la delincuencia menor, por decirlo así, de aquel que roba una gallina, aquel que roba algo para resolver las necesidades inmediatas, a veces fruto de su desesperación, y que son los delincuentes que más larga condena tienen en las cárceles y que siguen pagando años y años y esos no salen libres. Ese es un tipo de delincuencia. La más peligrosa es la delincuencia que tiene dinero, recursos, el narcotráfico, la corrupción, donde se generan enormes ingresos estafando al Estado, porque esos corrompen a la sociedad. Esos tienen la facultad de comprar jueces, de comprar asambleístas, que vienen desde los más altos niveles de gobierno, desde la presidencia de la República, desde la vicepresidencia, desde los ministros. ¿Acaso no hemos tenido vicepresidentes presos? ¿Acaso no tenemos hoy día enjuiciado un ex vice y un expresidente? Otro presidente en fuga. Es decir, esa es la que más daño a la sociedad, porque si no hay pena, si no hay sanción, promueve algo que es tan dañino, la impunidad. La impunidad permite que los delitos se vuelvan a repetir, porque si no es castigado el que delinque, todo el mundo se siente con derecho a delinquir. Y esos son los delincuentes de cuello blanco, los de corbata. Esos no van a la cárcel, o van por poco tiempo, salen rápido con una serie de argucias legales y luego van a disfrutar el dinero resultado de sus actos delincuenciales. Y hoy día la narcodelincuencia, pues, que tiene tantos recursos que puede comprar todo, a todo mundo, asambleístas para que hagan leyes a su favor o los protejan, ministros, todo, jueces, fiscales, policías, militares, todo. Entonces estamos frente a un mal mayor para la República. Mi padre decía, que en paz descanse, el hijo no hace lo que el padre le pide que haga. El hijo hace lo que ve hacer al padre. ¿A qué quiero llegar? De que hay políticos a nivel mundial en la que estos políticos llegan a tener hijos, ¿verdad? ¿Ya? Son políticos corruptos y los hijos heredan esa corrupción. ¿Se está dando eso en el país? En muchos casos, ¿no? No es una regla general, no es que en todos los casos ocurre lo mismo, pero el papel del ejemplo es un papel fundamental en la formación de los hijos. De tal manera que en unos casos sí se da, y se da como una especie de normalidad, pensando que eso es ser inteligente, ser despierto, ser vivo, ¿verdad? Se genera esa psicología en la gente, esa actitud de, el que roba es avispado, es listo, es inteligente, porque aprovechan las cosas. Pero también hay
personas y hijos que rechazan esa conducta y se forman de manera honesta y viven de una manera honesta. O sea, no hay cómo generalizar. ¿Qué papel juega el educador aquí? Fundamental. El papel de la educación es fundamental. Desgraciadamente nuestra educación no ha cumplido el rol que debe de cumplir la educación en una sociedad. No ha cumplido la educación. Cada vez tenemos una educación de más bajo nivel. Más bajo nivel. Y eso desde el punto de vista de las ciencias, pero desde el punto de vista de la formación del ser humano en relación con los demás seres humanos, con el país, con los valores, con la naturaleza, en eso estamos casi en cero. Entonces es una educación que solo se limita a ciertas cosas y lo hacemos de muy mala calidad. Pero la educación es fundamental para el desarrollo de un país, para su cohesión social, para definir sus objetivos, para el respeto, para la democracia, para las libertades. Es fundamental. Usted me hace recordar a un filósofo que decía, mantén ignorante a tu pueblo y sabrás gobernarlo a tu antojo. Así es. ¿Qué opinión le merece? Totalmente de acuerdo, porque no hay peor ciego que un ignorante. Y un ciego se deja conducir por quien le da la mano. Entonces, cuando los pueblos caen en la ignorancia, son mayoritariamente ignorantes, es fácil dominarlos, conquistarlos, esclavizarlos. Me refiero al esclavismo moderno, que ya no es pues con cadenas, sino el esclavismo moderno a través de otras formas, llevarlos a donde uno quiere, que hagan lo que uno quiere, explotarlos y que además se sientan contentos, o que además se sientan bien y que acepten la situación tal como está. La educación fundamentalmente tiene que ser una educación liberadora, reflexiva, que haga ciudadanos críticos, investigadores. Y esa debe ser la educación. Y eso no hay en el país, ni siquiera en las universidades hay, ni siquiera en las universidades. ¿A qué podríamos hacer responsable de la crisis que está viviendo el país? Yo diría que hay varios autores. Desgraciadamente esta crisis es una crisis acumulada. No es una crisis de hoy día, no es una crisis de un año o de 2 años, es una crisis acumulada que viene siquiera de 2 décadas atrás. Es una crisis que ha venido sumando una serie de acontecimientos políticos, sociales, económicos, de gobiernos, de liderazgos que tiene 2 décadas atrás. Es la acumulación de todo eso. Ese es el resultado de lo que estamos viviendo. Doctor, para finalizar y de manera breve, ¿cuál es la solución? Es difícil dar una receta. Es difícil dar una receta, sin embargo, por algo hay que comenzar. Obviamente yo creo que hay que definir en el país un modelo de desarrollo económico, social, político, una propuesta, un programa de Estado que nos dé garantías de un rumbo, no para un año, sino para 10, 15, 20, 30 años, y caminar al país hacia eso, hacia un desarrollo sostenido en función del tiempo. Pero hay que comenzar, y en eso fundamentalmente tienen que ver el Ejecutivo a través de las políticas públicas, el Legislativo a través de las leyes que favorezcan ese desarrollo, que lo normen, que lo promocionen, ¿verdad? Y obviamente las autoridades que están encargadas de plasmarlo en la realidad. Entonces ahí quienes tienen que enrumbarnos hacia ese desarrollo, con la participación de la sociedad en su conjunto, porque no hay peor cosa que nos impongan desde arriba una visión de desarrollo que no tiene nada que ver con la realidad del pueblo, de la realidad de las mayorías, sino con participación de la sociedad para que ese proyecto obedezca a un desarrollo real, nacido desde la sociedad, y que las instituciones no hagan más que obedecer ese esquema. Es decir, ese es el reto.
Ok, doctor, queremos agradecerle muchísimo haber aceptado la invitación y habernos pues hecho una exposición bastante clara, ¿no?, acerca de lo que realmente está pasando en el Ecuador. Muchas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias. Volvemos. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.